7:24, vamos a regresar a este tema del acordeón y creo que sintetiza lo que fue la elección del domingo. Hoy, por cierto, hay un artículo espléndido de Ciro Murayama en el Financiero, se llama Destrucción Judicial, la contundencia de los hechos. En fin, vamos a ver qué es lo que viene. Pero bueno, le pedimos, antes de regresar a ese tema, le pedimos a Xóchitl Gálvez, y hoy se lo pedimos fundamentalmente en su carácter de conocedora de los pueblos indígenas, de las políticas públicas gubernamentales con los pueblos indígenas, que le ha dado seguimiento desde distintas posiciones a esas políticas, esas acciones y por lo mismo a las personas que han participado y que las han dirigido. Le pedimos una opinión sobre quién será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre Hugo Aguilar, quien pues en la prensa ya es presentado como el mixteco, el ministro mixteco que presidirá la Corte. Porque ayer hacíamos la pregunta, Xóchitl, gusto en saludarte, buenos días. ¿Quién es Hugo Aguilar y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo para, desde un bajo perfil, porque no era una persona muy conocida, obtener el mayor número de votos en el país? Una gran campaña, pues no la vimos. Un trabajo de a pie, pues no te da para sacar esa cantidad de votos. ¿Lo ubicas? ¿Lo conocías? ¿Quién es Hugo Aguilar? Xóchitl Gálvez, buenos días. Ciro, buenos días a ti, a Manuel, a todo el auditorio. Qué gusto saludarles. Mira, voy a dividir mi intervención en dos partes. Al Hugo Aguilar, que yo conocí, al hombre gestor, al que acompañaba a decenas de autoridades indígenas. Yo lo conocí durante el sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006. Es un hombre cordial, es un hombre conciliador, yo diría que es un hombre prudente, un gran conocedor de los derechos de los pueblos indígenas, eh, encabezó la defensa de muchísimas comunidades agrarias, me tocó trabajar con él desde cosas simpáticas como que allá en la Mixteca es muy común los relojes monumentales en las plazas públicas, y alguna vez vino con una autoridad, no sé si la de su pueblo, Villa de Guadalupe Victoria, porque les habían decomisado el reloj monumental en la aduana. Y pues obviamente había corrupción y les querían pedir cantidades estratosféricas. Y ahí me tocó intervenir. Me acuerdo mucho de ese caso porque yo no conocía esa historia de los relojes monumentales en la Mixteca. Intervino en muchísimos conflictos agrarios, trabajamos muy juntos, conflictos, en Oaxaca estaba lleno de conflictos entre los Chimalapas, la colonia Cuauhtémoc, y siempre dispuesto a ayudar, a acompañar a comunidades alejadísimas en como, no sé, San Juan Mazatlán, allá en la Mije, en Malacatepec se llama otra comunidad, y siempre venía con las autoridades, siempre era un joven, porque era joven, o sea, te estoy hablando de hace más de 20 años, y mi impresión de él es muy positiva como persona, no tengo la menor duda. Ya como funcionario público interactué con él cuando fue el titular de derechos indígenas en el INPI. Tratábamos de impulsar la reforma constitucional en materia de derechos a los pueblos indígenas. Y yo ahí empecé a ser un poco crítica, sobre todo con la consulta que se hizo en el Tren Maya. Tú, para hacer una consulta, esta tiene que ser previa, tiene que ser libre y tiene que ser informada. Y el Tren Maya ya se había decidido hacer. Ya lo único que faltaba era ir a convalidar, así como esta elección, que ya se había decidido quiénes eran los ministros por dedazo, lo único que faltaba era hacer la simulación del domingo. Ahí la decisión ya estaba tomada. El presidente iba a hacer el Tren Maya, sí o sí. Y entonces hizo una consulta, desde mi punto de vista, amañada, porque no había proyecto ejecutivo. No se le podía decir a las comunidades cuáles eran los daños ambientales. Se les hablaba de los beneficios, pero no se les hablaba de todos los problemas que iba a causar, que por cierto, hoy la Semarnat reconoce y ha empezado a reparar los daños ambientales. No se les hablaba de la contaminación a las aguas subterráneas, todo el problema de la
deforestación de 10 millones de árboles. Entonces ahí sí yo ya fui muy cuestionante como senadora con el trabajo de Hugo Aguilar, porque me parecía que era una simulación esta consulta. De hecho, en el tren ¿Él qué transísmico, hacía? ¿Qué hacía Hugo Aguilar en la consulta, Xochitl? pues lo mandaron a las comunidades a convencer a las comunidades a dar su visto bueno. Y obviamente les hablaban de las bondades, les ofrecían recursos económicos y obtuvo el visto bueno de las comunidades, pero desde mi punto de vista no es una consulta como se debe de hacer. Él saca la reforma constitucional porque a mí me parece que él es la parte intelectual, la Adelfo Regino. O sea, él es el que siempre ha estado atrás de Adelfo, pero como abogado sí es bastante sobresaliente. Entonces, cuando se hace la reforma constitucional, ese es mi segundo cuestionamiento a Hugo, no se saca la ley de consulta. ¿Y por qué no sacan la ley de consulta? Pues porque no les conviene, porque en esa ley se tendría que decir cómo se hace una consulta. A la fecha, los pueblos indígenas no tienen una ley de consulta y muchos de los megaproyectos que se pretenden impulsar en el sureste, pues no pasarían porque no contarían con el visto bueno de las comunidades. Entonces, esa es la parte personal. Para mí, todo mi reconocimiento y mi respeto a Hugo. En la parte ya como funcionario, pues pudo más su lealtad al presidente López Obrador. Ahí sí, me parece que hacia los pueblos indígenas. Ahí él sabía que tenía que sacar adelante esta consulta y yo creo que el presidente López Obrador, expresidente, pues ahí le genera un enorme aprecio porque pues se hacía sentir que las comunidades indígenas estaban a favor del Tren Maya. Paso a la segunda parte, que ya es su Sí. elección como ministro o posible Ujú. presidente de la Suprema Corte de Justicia. Desde la semana pasada yo escribí que este era el peor atentado a la división de poderes de la historia moderna de México. Así lo definí. ¿Por qué? Porque la presidenta ya había definido por dedazo quiénes serían los próximos ministros de la Suprema Corte y lo único que faltaba era pues hacer la farsa del domingo de la elección. No se puede someter el conocimiento técnico y la experiencia a simpatía y popularidad. Yo que fui candidata, te lo puedo decir, me llevé un año para que me conocieran con un montón de spots, de exposición, o sea, no había manera que no sacaran a estos ministros si no era por el acordeón, Ciro. Esa es la verdad y eso es lo penoso de esta elección. Entonces, lo que me parece lamentable es que un personaje como Hugo, que es un buen personaje, como ya te dije, Sí. me parece que es un hombre en todos sentidos trabajador, pues cordial, conciliador, haya llegado por un acordeón. Yo espero que en esta ocasión, ya como presidente de la Corte, su lealtad esté con la ley y la Constitución y no con quien lo metió en el acordeón. Esa es para mí la gran pregunta y yo le daría el beneficio de la duda. Que hoy, que ya fue convalidado en esta elección del acordeón, mi artículo del Universal de la semana pasada se llama La elección del acordeón. Es penoso, yo por eso no salí a votar, porque yo ya sabía que los nombres ya habían sido decididos y estuve en Oaxaca el fin de semana y sí vi una larga fila en el llano, larga, y ya vemos ahora que Oaxaca fue de los que más votó, todos con el acordeón, Ciro. Era muy penoso ver ese espectáculo. Mm. Pues muy generosa, Xochitl, con Hugo Aguilar, dentro de la crítica que haces y lo que hizo, el trabajo que hizo, la gestión que hizo para sacar adelante estas, entre comillas, consultas del Tren Maya, no dejas de ser muy generosa en tu comentario con él. Por eso lo dividí en dos, porque yo creo que la persona, de verdad, caminamos muchísimo juntos. Caminamos, yo tenía la oficina de Los Pinos, no sé si te acuerdas, que abrió el expresidente Vicente Fox, Sí, 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 y, sí. y daba audiencia martes y jueves. Y Hugo era de los que más venían con autoridades comunitarias, porque la verdad es que teníamos recursos. Te puedo decir, por ejemplo, él estaba en servicios del pueblo Mije, hicimos la carretera de donde es Adelfo Regino, que fue cortar cerros enormes para llegar a estas comunidades, inversiones millonarias.
no como la de los caminos de pico y pala que tanto presumió López Obrador. Sí, sí. Esa carretera tuvo una inversión de 300 millones de pesos. Hicimos la carretera a Totontepec, comunicamos Bien. a Lucas Camotlán que no tenía acceso. Y Hugo Aguilar Bueno, era el ahí estaba. representante de servicios de Muy bien. Pueblo Mixio. Así es. Pues nos quedamos con este comentario, te agradecemos. Tenemos que hacer corte. Gracias, Xochitl Gálvez. Gracias por este Y estoy perfil feliz por el Cruz Azul campeón. de quién será sí, de quién será el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. Y Muchas felicidades gracias. por el Cruz Azul. Y felicidades a todos los seguidores Gracias. del Cruz Azul. Gracias, Xochitl.